Y ese perfil WT, a diferencia de lo anterior, lo voy a trabajar con un cortante en la otra dirección. Nosotros hasta ahora lo que veníamos manejando era trabajar con un corte en Z. ¿Qué pasa si trabajo con un corte en I? Porque nos va a ayudar a comprender. Si yo trabajo con un cortante en I, ¿qué pasa si pongo ese corte en esa dirección? Bueno, la primera pregunta que nos aparece es, ¿habrá tensiones en las alas? Dice, si usted corta por acá, ¿tendrá tensiones en las alas? O sea, ¿aparecerán tensiones tau XZ en el perfil? Y la pregunta es, bueno, cuidado, tengo un corte en I, tengo momento de inercia, pero ahora ojo que el momento de inercia es en el eje Z, tengo un momento estático referido al eje Z de la porción que estoy analizando de área, dividido el ancho. Bueno, en este caso el ancho en juego es lo que yo venía llamando TW. Entonces, si trabajo con este ancho, que es el ancho TW, acá, observe, ¿qué pasa si quiero trabajar con este momento estático? ¿Cuánto vale el momento estático de esta figura? Y acá es importante remarcar para qué lado estoy trabajando, dice, respecto de este eje. Porque me está pidiendo el momento estático con relación al eje Z. Dice, ¿cuánto vale el momento estático de esa figura referida al eje Z? ¿Qué les parece? ¿Cuánto vale el momento estático de toda esta figura referido a este eje Z? Pero, ¿Eh? No te escuché, si hablaste no te escuché. Sé que alguien intentó hablar algo, pero no escuché. porque es un eje de simetría. Cero, perfecto. Quiere decir que no va a haber tensiones acá. Estas tensiones no van a estar. Las tensiones que sí van a aparecer, dice, es cuando usted intente cortar las alas. Es decir, cuando usted fije una distancia y para hacer este análisis, ahí dice, ah. Ahora, si yo corto y estoy trabajando con eje de referencia el eje Z, estamos de acuerdo que esa distancia ahí va a intervenir dos veces. Una para establecer la superficie que estoy analizando, otra para establecer la distancia del baricentro de esa superficie al eje Z. Con lo cual acá me va a aparecer que esta función va a ser una función cuadrática, dice. Acá me va a aparecer una función cuadrática. Podría cortarla justo donde comienza el alma y las funciones me quedarían funciones cuadráticas así. Dice, esto sería positivo, positivo. Dice, acá me quedarían estas funciones cuadráticas hasta acá y de este lado me quedaría algo similar. Me quedaría una función cuadrática por acá. Dice, de este tipo. Ahí está. Positivo. Solo limitado a las alas. Entonces, si yo vuelvo a pensar, dice, a ver, si integro estos diagramas de tensiones, dice, esta integración de estas tensiones me deberían dar que la integración de Q sub I saldría de integrar las tau, porque estas son tensiones tau xi, de integrar las tau xi por el diferencial de área.
Es decir, me aparecería una fuerza por acá, horizontal, otra por acá, horizontal, por llamarla de alguna manera, H, otra por aquí, horizontal, y otra más por acá. La integración de todo este juego me debería dar aproximadamente este 4 veces H, tendría que darme aproximadamente el cortante en I. ¿Cuánto vale el cortante en Z? 0. Dudas de esto. Entremos ahora, si no hay dudas, o sea, lo que hice fue trabajar con el cortante en la otra dirección, porque es algo que nos puede suceder, pero nos va a ayudar a interpretar lo que viene ahora. Ahora voy a utilizar un perfil que tiene un solo eje de simetría, y eso me va a traer alguna complicación. Dice, a ver, si ya que estoy con esta dirección, trabajo con esa dirección, dice, quiero trabajar con este perfil UPN. Dice, ¿qué pasa si yo tengo un UPN como este? Dice, este es mi diagrama. Y yo ahora tengo el baricentro por acá, tengo la dirección Y por acá, la dirección Z por acá, y le aplico un cortante por acá. Este es el corte en Y. Dice, bueno, acá lo que se pone en evidencia es que me va a aparecer un diagrama de tensiones en este valor. Dice, el máximo va a estar en coincidencia donde tenga el momento estático por acá. Esta función va a ser cuadrática, va a pasar por 0 acá, va a ser máximo acá, y me va a quedar una función de ese tipo, donde estos valores van a ser positivos. Lo miro acá abajo y dice, bueno, eso más o menos tiene que ser un espejo de lo anterior. Me dice, aparece un máximo por acá, dice, ese valor va a tener esta forma, y esto es positivo. Ahora, en las alas, ahora sí aparece. ¿Por qué? Y porque resulta ser que cuando yo corte por acá el perfil, me encuentro con el momento estático con respecto a esta pieza. Dice, es referido a este eje, que es el eje Z, pero acá no puedo inferir que este estático de esta porción referido a este eje Z es 0. Con lo cual acá esto va a aparecer una variación de tipo lineal. Dice, va a pasar por 0 acá y va a tener esta forma lineal en los dos perfiles, en las dos alas. Dice, acá me queda que estas tensiones tienen esta dirección, esta tiene esta dirección, y las verticales me aparecen dibujadas así, contrapuestas, con lo cual me dan 0.
Y ahora, en vez de trabajar en esa dirección, trabajo con la otra dirección. Dice, ahora trabajo con el perfil en la otra dirección. Y acá es donde se nos va a presentar el problema. Vengo acá y traigo el cortante en la otra dirección. Dice, ahora la pieza es esta. Y ahora pongo un corte en esta dirección. Este es un corte en Z. Entonces, cuando me pongo a analizar tensiones, resulta ser que acá me queda un diagrama triangular similar al que vimos cuando vimos el perfil doble T. Me queda un diagrama triangular acá. Dice, este valor dice que viene en esta dirección, este viene en esta dirección, con lo cual este es positivo, este es negativo, y en el medio me queda un diagrama de este tipo. Donde tengo las tensiones máximas asociadas a esta posición. Y esto es positivo. Y me queda un vertical acá. Este sería el horizontal, la integración de esas tensiones, integración de las tensiones tau xy en el diferencial de área, la integración de las tensiones tau xz en el diferencial de área, me traerían este vertical. Pero observen, si hago el cortante en I, vamos a ver si ahora me deja cambiar el color para ir con el negro, digo, si hago el cortante en I, sería la integral de las tensiones tau xy en el diferencial de área. Esto es ecuaciones de equivalencia. Y estas dos integraciones serían h menos h igual a 0. Hasta ahí está fenómeno. Si hago el cortante en z, sería la integración de las tensiones a lo largo del área, de las tau xz, diferencial de A. Y dice, bueno, esto aproximadamente va a ser casi igual al valor de B. Perfecto. Pero ¿qué pasa si ahora se me ocurriese plantear respecto de este eje, que es el eje X, acá está el baricentro, dice, ¿y si yo planteo el momento torsor? Dice, ahora cuando integre, si a esta distancia la llamo H, perdón, A, y esta distancia la llamo A, por llamarla de alguna manera, y a la distancia que va de acá hasta acá la llamo B, dice, ahora cuando integro me encuentro que tengo H por A por 2 más B por B mayúscula, y dice, y esto da distinto de 0. Acá no se cumple, esto no se cumple la ecuación de equivalencia, porque para nosotros torsor el sistema no tiene aplicado. Y sin embargo, cuando integro las tensiones me aparece un torsor. Con lo cual, tengo que revisar porque hay algo que no está bien. Algo de lo que formulé no está bien. Entonces, aparece un nuevo concepto que es el que vamos a tratar de transmitir. Dice, ese nuevo concepto dice, hay un centro de corte. ¿Qué es este centro de corte?
Dice, mire, lo que nos apareció cuando hicimos ese análisis, el último que se nos ocurrió practicar, es que la pieza esta que estábamos analizando, tenía a baricentro teníamos un valor de corte puesto acá, pero acá nos apareció una suerte de momento torsor que hacía esto. Cuando integraba las tensiones, me aparecía este momento torsor que habíamos determinado anteriormente. Con lo cual, si yo quisiese anular el momento torsor para que se cumplan las ecuaciones de equivalencia, porque yo torsor externo no tengo aplicado, lo que tendría que hacer es cambiar el centro de reducción. Dice, si yo cambio el centro de reducción, tendría que lograr anular ese momento torsor. Y para anular ese momento torsor, yo tendría que cambiar la posición de ese centro cortante, perdón, de ese baricentro. En vez de tomar el baricentro, cambiar la posición e ir a buscar otro punto. Dice, si yo en vez de pararme en reducir todas mis fuerzas, mis solicitaciones características a este punto, yo lo reduzco a un punto que esté ubicado, desplazado. Fíjense, lo que estoy haciendo es traer el cortante corrido en posición de forma tal de que este cortante en Z, al desplazarlo una distancia respecto del baricentro, dice, esa distancia la llamaremos de ahora en más distancia al centro de corte, porque este punto que tenemos acá lo llamaremos centro cortante y diremos que si lo ubicamos el cortante en esa posición, no nos aparece ahora, porque lo que hemos hecho es mudar el cortante de forma tal de que no nos aparezca este efecto de torsión que no habíamos considerado. Fíjense, si yo hago la sumatoria de momentos con respecto a ese centro de corte, lo que me encuentro es que es igual a 0. Dice, el cortante por la distancia al centro de corte debería ser sumado el momento torsor, me debería dar igual a 0, con lo cual este distancia al centro de corte sale de hacer el momento torsor dividido el valor del cortante. Puedo sacarlo a partir de ahí. Este momento torsor lo saqué por integración de tensiones. Es decir, podríamos plantearnos ahora algo así. Dice, el centro de corte es el punto que, por donde debe pasar el esfuerzo cortante para que se cumplan las ecuaciones de equivalencia. O,
Dicho de otro modo, para que la viga se flexione sin que aparezca efectos de torsión. Eso sería el centro cortante. Con lo cual, a ver, ¿qué nos pasó? Bueno, nos pasó lo siguiente, dice, hay algo que no habíamos contemplado en base a lo que nos habían contado en estabilidad 1. En estabilidad 1 nos había parecido algo así, dice, yo todo siempre aprendí a reducirlo al baricentro, nunca lo vi reducido a otro punto que no fuese el baricentro. Dice, sí, estamos de acuerdo, ese fue el punto con el cual se trabajó, pero observe que si ese punto yo lo tomo en juego, acá esta pieza, si yo la cargo a esa posición, acá lo empotro, dice, al cargarlo en esta posición, es decir, si yo lo aplico la carga P en este punto, lo que me aparece que al cargarlo en P, esta pieza no solo baja, o sea, desciende por flexión, sino que a la vez se rota, dice, esta pieza tiende a rotarse, aparece girada por acá. Desciende, sí, pero a la vez se gira. O sea, este punto viene a parar ahí, este punto se deforma y viene a parar acá, y esto se gira, la sección transversal se nos gira. Se nos deforma de esta manera, se nos rotó el perfil. O sea que, si yo miro este perfil, nos aparece que si yo pongo en el centro de corte la carga, si yo pongo el cortante puesto acá, me aparecen los siguientes diagramas. Dice, por un lado me aparece lo que Jurafsky nos dio. ¿Qué nos dio Jurafsky? Bueno, Jurafsky nos dio un diagrama de tensiones que obedecía de esta manera. Decía, acá aparece un diagrama de tensiones así, acá aparece un diagrama de tensiones así, y acá aparece un diagrama de tensiones triangulares acá abajo. Ahí está. Claro, el problema es que al estar cargado así, aparece un efecto de torsión que yo no tuve en cuenta, yo no lo pude ver porque Jurafsky no me lo advirtió. ¿Por qué no lo advierte Jurafsky? Porque Jurafsky trabaja con tensiones medias. Ajá. ¿Y eso qué tiene que ver? Dice, mire, si usted recuerda que era el torsor, si yo le sumo el torsor, sumo el efecto de torsión, fíjense que ese efecto de torsión giró de esta manera
Dice, si yo sumo ese momento torsor me aparece dibujado al revés. Ahora me aparece este torsor así. Y entonces, cuando hago mi diagrama de tensiones debidos al torsor, dice, acá ese diagrama de tensiones dice que va por esta banda y vuelve por esta, pero esto es un triangulito. Dice, sí, acá viene por esta y viaja por esta. Y dice, este triangulito es así. Entonces, estas tensiones viajando por el borde van pegando la vuelta y van dando este sentido de giro. Ahí. Esas son las tensiones debidas al torsor. ¿Por qué no las detecta Juravsky? Es simple por qué no las detecta Juravsky. Fíjense que si ustedes integran estas tensiones con estas tensiones, dan 0. O sea, Juravsky no se dio cuenta porque si yo analizo justo acá donde me da las tensiones máximas, acá, corto ahí para analizar qué pasó acá. Dice, bueno, por un lado tengo estas tensiones que están acá. Dice, esas tensiones son así. Ahí está. Esas tensiones son las más grandotas y están dibujadas así. Tienen esta dirección. Fenómeno. Pero a eso se le suman las violetas estas que tengo acá. Dice, esas violetas hacen este dibujo que está ahí. Claro, si trabaja con tensiones medias, esa media no aparece dibujada. Finalmente, este diagrama de tensiones queda un diagrama de tensiones entonces de esta forma. Dice, la suma de este diagrama de tensiones queda compuesto por estos dos efectos. Dice, me aparece un diagrama de tensiones resultantes debidas a las tensiones debidas a corte. Estas son las tau debidas a corte y estas son las tau debidas al torsor. La suma de estos dos efectos, Juravsky no se avivó de que tenían las tensiones debidas al torsor. Esas no las pudo visualizar. Entonces, ¿puedo calcular ese valor? Dice, sí, lo puedo calcular sin mayor problema. Usemos un valor como para hacer una pequeña cuenta y determinar qué pasa con un UPN 200 en la determinación de estos valores. Juguemos con ese resultado si yo quiero sacar en un UPN 200 dónde está la distancia al centro de corte. ¿Qué sé de la distancia al centro de corte? Dice, mire, en principio, si este es el baricentro y este es el eje X, quiero aclararles que está tabulada, ¿eh? No es que no están tabuladas, sí lo están. Pero para tener idea de dónde estamos parados. Yo sé que si este es el perfil y yo lo cargo con un cortante así, sé que esto va a tener un torsor que va a venir dibujado así, dice, este va a ser el efecto de torsión. Quiere decir que si lo que busco es anular ese efecto de torsión, tengo que mudarme hacia este lado, acá debería estar ubicada la posición del centro cortante. Tratemos de determinar esa distancia al centro de corte. Para lo cual lo que necesitaría es calcular, si esto es un UPN 200, quiero calcular algunos valores referentes, porque con esos valores lo podríamos sacar. Dice, este perfil tiene una altura, según lo que nos acaba de decir, si es un UPN 200, esto es 200 milímetros. Dice, y este ancho que está acá, dice, ese ancho que está acá, en tabla podríamos sacar cuánto vale ese ancho, y ese ancho es 75 milímetros. Y después, si vengo acá, podría sacar este espesor, y ese espesor es 11,5. Y si vengo acá, podría sacar este espesor, y este espesor es 8,5. Entonces, ¿qué necesito calcular? Bueno, necesito calcular cuánto valen estas tensiones que tengo acá dibujadas. Vamos a ir dando nombre. Dice,
esta de acá es la que llamaremos tau 1,1, que sería esta tensión de acá. Dice, esta sería la tau 1,1. Entonces, determino esa tensión. ¿Cómo la determino? Y en función del cortante. Digo, tau 1,1 va a ser igual al cortante en Z sobre el J que corresponde a ese perfil. Entonces, si entro en tabla, debería poder sacar cuánto vale el J de ese perfil, si es que está la tabla del CIRSOC. Acá está la tabla del CIRSOC. Dice, a ver si puedo encontrar ese perfil dibujado acá. Acá está. Busquemos el UPN 200, que fue el que tomamos de referencia, y a ver si aparece por acá. Acá está. Dice UPN 200. Dice 1910 es ese valor. Entonces vengo acá y saco y pongo 1910 centímetros cuarta. Y ahora tengo que multiplicar por el estático. ¿Qué voy a hacer? Y voy a trabajar este rectangulito que tengo acá, entero, con respecto, acá me aparece el resto del perfil que no lo voy a considerar. Dice, respecto de este eje, que es el eje que me interesa, respecto del eje Z. Entonces multiplico y me queda. Hagamos una cuentita mínima, como para ver qué queda. Dice 7,5 sería el ancho total. Al que le resto, 0,85. Dice, esto es ese valor. Ahora tengo que multiplicar por la altura. La altura es 1,15. Y lo que me resta por calcular es la distancia que va desde acá hasta acá. Pero esa distancia es fácil de calcular porque dice, es 10, al que le resto 1,15 dividido 2. Entonces, acá le agrego 10 por 1,15 dividido 2. Y todo esto dividido el espesor de corte. El espesor de corte es este espesor que tengo acá. Ese espesor de corte es 0,85. 0,85. Calculo ese valor. Y dice que esta tensión 1,1 me da, copio. Profe, ¿el espesor de corte no es 1,15? ¿Cómo? ¿El espesor de corte no es 1,15? Tenés razón. Yo pensé que estaba solo y que nadie me seguía. Pero no, hay alguien que sí me sigue. Maravilloso. Es 1,15 en centímetros. Sí, señor. Y ese valor me da 0,0328 en Q sobre centímetro cuadrado. ¿Qué me interesa ahora? Y me interesaría, ya que estoy parado acá, en tratar de ver si puedo calcular cuánto vale este esfuerzo por integración de este diagrama triangular, que lo tengo entero, para sacar lo que habíamos llamado el esfuerzo horizontal. Entonces integro y me queda tau 1,1 que multiplica a 7,5 menos 0,85 por 1,15. Y ahí tengo el total del área. Pero claro, es la mitad de este valor porque es una carga triangular. La mitad. Muy bien, trabajé
integrando ese diagrama triangular sobre toda esta superficie en procura de alcanzar ese valor llamado h. ¿Cuánto me dio ese h? Bueno, ese h me dio, lo escribo acá, ese h me quedó 0,1255 del valor de Q. Un detalle que vale la pena mirar, fíjense que en la tensión tau 1,1 me quedó Q sobre centímetro cuadrado. Cuando acá multipliqué, este término trae centímetro cuadrado acá, con lo cual este es el resultado de H. El resultado de H ya tiene considerado las unidades, dice, quedó en estos términos. Ahí está. Y ahora tendría que hacer el vertical. El vertical va a dar un poquitín más de trabajo porque tengo que sacar dos valores. Bueno, vayamos al vertical a ver qué valores saco. Entonces, lo que tengo que hacer es trabajar con este perfil. Dice, en este perfil voy a considerar dos valores para sacar este resultado. Entonces, saco estos dos valores. Dice, uno de los valores es sacar cuánto vale el 2,2. Y el otro valor, que es el más fácil porque tengo el estático, el 3,3. Bueno, calculo esos dos valores en base a lo que ya veníamos haciendo y me encuentro con que estos dos valores los puedo calcular y me encuentro con un resultado que dice más o menos así. Dice que tau 2,2 resulta ser, no vamos a hacer todas las cuentas, dice, esto me dio 0,0501 del Q en centímetro cuadrado. Y el otro valor, que es un poco más grande, no mucho más grande, el tau 3,3, me quedó 0,0702 del Q sobre centímetro cuadrado. Claro, ahora lo que me interesaría es determinar cuánto vale este valor que hemos dado en llamar B. Y entonces lo que tengo que hacer es trabajar con un rectángulo y después con una función parabólica. Cuando trabajo con el rectángulo y la función parabólica, puedo determinar cuánto vale ese valor de B. Y llego, por integración de ese diagrama, para no aburrirlos con cuentas, que esto me da 0,955 y otros 5 más, si ustedes quieren, del valor de Q. Quiere decir que casi el vertical coincide con el corte. Fíjense qué poquito faltaría para llegar al valor del cortante. ¿Por qué es eso? Y porque el área que hemos considerado, esa área considerada, es exclusivamente esta que hemos tomado en juego acá. Esta. Quiere decir que no hemos integrado la totalidad del problema. Pero no es lo que más me interesa. Lo que más me interesa es que la integración de estos valores que tengo acá, según esta expresión, me está dando este momento torsor. Ese momento torsor que no había considerado, fíjense que da inverso al efecto de torsión, es decir, la pieza se rota para el lado contrario de lo que sale de integrar las tensiones, pero me sirve mucho llegar al cálculo de este momento torsor. Si yo calculo ese momento torsor, tendría un resultado importante, porque de ahí podría sacar a qué distancia se encuentra el centro de corte de modo tal de anular este momento torsor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer la consideración de hacer H por 2A a lo que le voy a sumar B por ese B minúscula que habíamos hablado antes. Y resulta ser que si hago esa cuenta,
podemos plantear, porque esta podríamos usarla para plantearlo, dice, este momento torsor me queda. El H me quedó 0,1255 del valor de Q. Y el 2A es el total de la altura al que le resto un espesor. O sea, al total de la altura, 20 centímetros, le resto un espesor de las alas. Y las alas, si recuerdan, era 1,15. Le resto 1,15. En centímetros. Ahora, para sacar necesitaría ir a tablas y sacar cuánto vale esta excentricidad. Esa excentricidad está tabulada. Dice, si yo entro en tabla, podría ver cuánto es esa excentricidad. Dice, miren acá. Dice, es la que llama E sub I. Y yo estoy en el IPN 200. Dice 201, es este valor que está acá. 2,01. Con lo cual, vuelvo y digo, ya sé que esta excentricidad, este valor que está acá es 2,01 centímetros. O sea que si ahora trabajo con 0,955 del Q, dice, y la distancia que tengo que tomar es 2,01 menos un espesor, menos la mitad de un espesor. Y ese espesor es 8,5, la mitad de 8,5. 0,85, la mitad, ahí está. Ya terminamos la clase. Con lo cual, Profe, ahora ya tengo todo y me queda el momento torsor expresado en función del cortante. Dice, ¿cuánto dio este resultado? Dice, bueno, este resultado dio 3,88, si hacen las cuentas debería dar 3,88 Q, cuidado que ahora aparece por centímetro. profe, el primer término hay que multiplicarlo por 2. No, porque fíjate que el 2A que habíamos llamado antes, lo calculamos entre este punto y este punto, que sería esta distancia, y esa distancia lo que hicimos fue definirla como el total de la altura, 20 centímetros, al que le resto la mitad de un espesor del ala más la mitad del otro espesor del ala, 1,15 centímetros. ¿Fui claro o no? ¿Te contesté o no? 20 menos 1,15 es A. Es 2A. Ok, gracias. Es 2A, directamente 2A. 2A era, porque lo había llamado A, por eso me volví a jugar con ese nombre. Pero digamos, lo que estoy buscando es ese par torsor, para poder encontrar a qué distancia lo tengo que calcular. Entonces ahora sé que la distancia al centro de corte es hacer el momento torsor dividido el cortante, con lo cual lo que pasa a ser significativo en la muestra es que esta distancia al centro de corte no depende del monto del corte que yo le aplique. O sea, le aplique 25 kilonewton o le aplique 50 kilonewton, como el cortante se anula con el cortante, no depende del valor del corte que ponga. Dice, este valor me aparece 3,88 en centímetros. ¿Se entendió esto de que no depende del corte? Porque el corte y el corte se simplifican. Es decir, este Q y este Q se terminan anulando. Voy a la tabla y busco a ver cuánto dio, porque está tabulado. Dice, ese valor aparece tabulado por acá. Dice, distancia al centro de corte. Ese, 3,94 nos dio en tabla. Bueno, estamos apenas distantes, tampoco nada tan grave. Dice, según tabla, este valor dio 3,94. O sea, nos quedó un poquitín desfasado
respecto de lo que está en tabla. Sí, sí, es un poquitito desplazado. Una cosa que nosotros podríamos hacer es corregir el vertical para tratar de trabajar con un valor un poquito más ajustado. Fíjense un detalle, si yo corrigiese el vertical, y ustedes permítanme que cuando trabaje con el vertical haga esto. Ahora voy a trabajar con los dos horizontales. 0,255 del Q. Por 20 centímetros, menos 1,15. Y ahora voy a cambiar el color de lo que voy a hacer, menos 1,15. Pero ahora, en vez de trabajar ese, voy a trabajar con este. Dice más. Y ahora voy a poner el cortante entero, no 0,95, sino el cortante entero, que sería el verdadero valor del vertical. El vertical tendría que ser el cortante entero. Y ahora repito todo lo demás, dice, por 2, ¿se entiende lo que hice, no? En vez de trabajar con 0,955, que es el valor real de integración, trabajé con el cortante entero. Y pongo 2,01 en centímetros, a lo que le resto 0,85 en centímetros, y hago cuentas para ver cuánto me da este momento torsor. Dice, este momento torsor me dio ahora 3,95. Y ahora casi estoy parado en el valor de tabla.